tardes, queridos amigos. Bienvenidos a otra entrega más de nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma, una nueva propuesta destinada a la orientación y a la educación en temas médicos de la familia dominicana. Estaremos un servidor, el doctor Juan Carlos Estrella, médico urólogo, y la doctora Albaluz Rodríguez, médico dermatólogo, disertando sobre temas de actualidad. Hoy tendremos como invitada a la doctora Rocadis Rodríguez, médico gastroenterólogo, quien nos hablará de gastritis, úlcera y la colocación del balón gástrico. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, doctor. ¿Todo bien? Muy bien. En la cápsula dermatológica de hoy hablaremos acerca de las manifestaciones de la diabetes en la piel. Hoy hablaré en la cápsula urológica sobre varicocele. No se pierda el contenido de nuestro programa, que estará muy interesante. Proseguimos luego de la pausa. No le cambie. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Tras intensos debates, la Cámara de Diputados aprobó esta semana en primera lectura el Código Penal de la República Dominicana. Sin embargo, el presidente de la institución, Alfredo Pacheco, informó que propondrá que la pena simple por corrupción sea de 10 a 20 años de cárcel. Asimismo, serán celebradas vistas públicas para escuchar a la población sobre el proyecto. La Comisión de Interior y Policía estudió el proyecto de ley orgánica que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Por considerarlo de gran importancia, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asistió a una reunión de la Comisión Especial creada para estudiar el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad depositado por el Poder Ejecutivo. Mientras que la Comisión Especial de Evaluación a los aspirantes a Defensor del Pueblo conoció el informe sobre las ternas devueltas por el Senado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Medicina del Cuerpo y Alma, y en la cápsula dermatológica del día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la diabetes. Realmente la diabetes es una enfermedad metabólica en donde hay una alteración en la regulación del azúcar en la sangre. Sabemos que los pacientes que sufren de diabetes tienen el azúcar alta y con el tiempo esta enfermedad va a ir trayéndonos consecuencias en nuestra visión, es capaz de dejarnos ciegos, en el nivel del riñón, causando a largo plazo insuficiencia renal. También trae trastornos en los nervios, causando neuropatías, y en la piel, que no queda exenta de este problema, pues también causa manifestaciones cutáneas. Ya la diabetes es igual una epidemia, inclusive el 7% de la población mundial padece de diabetes, y nosotros vemos que un familiar de cada uno de nosotros tiene la enfermedad. Ya es bastante frecuente que después de los 40 años comencemos a presentar alteraciones en la producción de insulina y manifestaciones de esta enfermedad temprano. Y a esto pues le denominamos diabetes tipo 2. Muchas personas, más del 50% de las personas no sabe que padece de diabetes y cursa con la enfermedad de forma crónica. Entre las manifestaciones de esta enfermedad clásicas, las que conocemos, está la pérdida de peso. Los pacientes tienen muchas ganas de orinar, van mucho al baño, y este término en que el paciente va muchas veces al baño, orina mucho. También el paciente toma mucho líquido, tiene mucha sed y come mucho. Tiene folifagia porque come mucho, pero en vez de aumentar de peso tiende a perder peso. Orina mucho y también le da mucha sed. Sin embargo, en la piel, nosotros tenemos que el 30% de los pacientes con diabetes tiene manifestaciones en la piel. Muchas veces el paciente tiene las manifestaciones de piel muy marcadas, más que las normales. Entonces, vamos a ver cuáles son esas manifestaciones que presenta la piel que nos pueden a nosotros marcar
son signos que nos pueden decir que estamos sufriendo de esta enfermedad y tal vez ni siquiera sepamos que lo tenemos. Vamos a ver dentro de las manifestaciones de piel, vamos a la imagen anterior, vamos a hablar acerca de lo que es el prurito. El prurito, que es la picazón, es una de las principales manifestaciones de la diabetes. Cuando tenemos el azúcar alta, muchas veces tenemos comezón en la piel. Y la picazón en la piel es una picazón que le da a esa persona, o sea, no le da a los demás miembros del hogar, no tiene predominio de horario, quiere decir que no importa la hora, el paciente siente que le pica el cuerpo. Entonces, muchos de estos síntomas afectan la calidad de vida de la persona porque constantemente el paciente se queja de comezón, aunque no se vea nada en la piel, llámese que no tiene ronchas. El prurito es una de las manifestaciones más frecuentes del diabético, quiere decir que cuando una persona presenta esa picazón que suele ser crónica, quiere decir que dura mucho más de un mes, puede ser un indicador de que usted esté sufriendo de diabetes. Otra de las manifestaciones que nosotros podemos experimentar es la piel seca. Los pacientes que tienen diabetes presentan una deshidratación cutánea, pues orinan mucho, se deshidratan, pero también los diabéticos tienen alteración de la circulación de la sangre y llega poco aporte de nutrientes a la piel. Entonces el paciente diabético tiende a tener la piel escamosa, seca y deshidratada. Es una manifestación muy frecuente de que podemos estar teniendo el azúcar alta cuando tenemos esa piel deshidratada. Otra de las manifestaciones que podemos observar es la pérdida del cabello. La diabetes tumba el pelo, ¿sí? Tumba el pelo porque no llega el aporte de nutrientes en la circulación a los folículos pilosos, el pelo deja de crecer, pero es una pérdida de cabello crónica, de larga data y que el paciente comienza a tener una disminución del volumen del pelo, quiere decir que el pelo se le pone chin. En vez de la persona tener la cantidad de cabello que tenía antes, nos refieren que ahora tienen poco pelo completo, en la cabeza completa, y áreas claras que se pueden ver principalmente a nivel frontal. Paciente que sufre de azúcar regularmente suele caérsele el cabello. También podemos nosotros ver otra de las manifestaciones de que hay un trastorno en la regulación del azúcar en sangre es la acantosis nigricans. La acantosis nigricans no es más que el cuello negro. Son áreas oscuras que pueden aparecer en el cuello, en las entrepiernas, en las axilas, y esta negrura, este oscurecimiento obedece y nos traduce a nosotros que hay una alteración de la producción de insulina o que la insulina que estamos produciendo es de mala calidad, entonces comienza a depositarse esta coloración que es endógena, interna, y que parece un sucio. Entonces la gente se lava tratando de eliminarse ese cuello oscuro y realmente no es que tiene un sucio, sino que es que tiene trastorno en la producción de insulina y ese paciente tal vez en ese momento no esté cursando con la diabetes, pero va camino a desarrollar una diabetes. Entonces, ese ennegrecimiento no se quita con cremas blanqueadoras. Cabe destacar que todo paciente que tiene esta condición debe ser evaluado para ver cómo está internamente y cómo está la producción de insulina, cómo está la diabetes, cómo está el azúcar, porque si no se controla el azúcar, el ennegrecimiento no se va a quitar, no se quita. Y entonces ese también es un marcador de diabetes. Otra de las condiciones que nosotros podemos ver pues son los hongos, las onicomicosis. El paciente diabético es un paciente que tiene la defensa bajita. Por lo tanto, los hongos oportunistas como la cándida van a manifestarse en las uñas de las manos, de los pies, y el paciente con diabetes regularmente tiene hongo en las uñas. ¿Son los hongos marcadores de diabetes? No son marcadores, pero sí son muy frecuentes la aparición de hongo en los pies y pacientes con diabetes. Por lo tanto, debemos de prestar atención a esto. Y también, no solamente la cándida va a afectar las uñas, también aparecen en las entrepiernas, produce vulvovaginitis a repetición, paciente mujer que presente infecciones vaginales a repetición por cándida debe ser evaluado para ver si tiene alguna alteración en la producción
de insulina o si tiene el azúcar alta, porque estas son manifestaciones de estos hongos a repetición que nos hablan a nosotros de que puede haber una diabetes. Igual que el prurito escrotal, que en el hombre cuando le pica mucho el área testicular, es una manifestación de que puede estar cursando con una candidiasis y puede estar cursando con una infección, con una alteración de la producción de insulina de calidad, y ese paciente puede estar haciendo una diabetes. Entonces, en general, como vemos, nuestra piel nos habla, y si presentamos una picazón, un prurito de larga data, piel seca, escamosa, pérdida del cabello, o si presentamos hongos a repetición, como hongos en las uñas, en las entrepiernas, estos son síntomas de que mañana podemos tener una diabetes o que ya la diabetes está instalada y no nos hemos dado cuenta, porque hasta el 50% de las personas que padecen de diabetes tienen estos síntomas y tienen la enfermedad y no lo saben, no han sido diagnosticados. Cabe destacar que en dermatología el tratamiento va basado en mantener la piel en un estado óptimo. La hidratación cutánea, la hidratación de la piel y tener una rutina para mantener la piel humectada, porque la piel es nuestra barrera contra las infecciones y el diabético siempre va a tener la defensa baja. Por lo tanto, los hongos y bacterias siempre están al acecho para afectar la piel. Entonces, para eso nosotros tenemos líneas específicas que son para el tratamiento de las pieles del diabético. Tenemos para todos ustedes esta línea que se llama CeraVe Diabetes, que incluye un gel de baño para bañarse, una crema humectante del cuerpo y una crema específica para las manos y los pies, pues el paciente diabético debe de tener sus manos y sus pies óptimos, sin ninguna puerta de entrada para ningún oportunista, para nosotros evitar las amputaciones, las erisipelas y las complicaciones que presentan los pacientes diabéticos. En nuestra página de Instagram nosotros tenemos una rifa, como cada domingo, de una línea completa para pacientes diabéticos, nuestro Instagram Medicina del Cuerpo y Alma, y luego que pase el programa estaremos nosotros rifando esta línea completa con los 3 pasos, el gel de baño, la crema humectante de manos y de pies, gracias a los productos de CeraVe y que nos donó para nuestro programa y para todos ustedes esta línea completa para los diabéticos. Así que pueden buscar el concurso en Instagram y todavía tienen tiempo porque el concurso va a ser pasado luego del programa para que tengan sus productos a mano. Y recuerden siempre que la humectación, la higiene de las uñas y de los pies es básica en todo paciente diabético. Atentos a estos síntomas que pueden ser marcadores de que usted sea diabético y no lo sabe. Continuamos con nuestro programa Medicina del Cuerpo y Alma y luego de esta pausa viene nuestro compañero, el doctor Juan Carlos Estrella, a hablar sobre el varicocele. No se lo pierdan. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Tras intensos debates, la Cámara de Diputados aprobó esta semana en primera lectura el Código Penal de la República Dominicana. Sin embargo, el presidente de la institución, Alfredo Pacheco, informó que propondrá que la pena simple por corrupción sea de 10 a 20 años de cárcel. Asimismo, serán celebradas vistas públicas para escuchar a la población sobre el proyecto. La Comisión de Interior y Policía estudió el proyecto de ley orgánica que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Por considerarlo de gran importancia, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asistió a una reunión de la Comisión Especial creada para estudiar el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad depositado por el Poder Ejecutivo. Mientras que la Comisión Especial de Evaluación a los Aspirantes a Defensor del Pueblo conoció el informe sobre las ternas devueltas por el Senado. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Muy buenas tardes y prosiguiendo con nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma, vamos ahora a nuestra cápsula de salud urológica. Hoy hablaremos sobre el varicocele. ¿Qué es el varicocele? Es un nombre que estamos cansados de oír en nuestra vida diaria. Etimológicamente, la palabra varicocele viene del griego varix, que quiere decir dilatación de venas, y kele. Kele es cavidad, masa, hernia. Entonces, varicocele significa una cavidad, una masa formada por venas dilatadas, venas varicosas. Recordemos que son las mismas varices venosas que ocurren en las extremidades inferiores y que ocurren también en el recto, donde se llaman hemorroides. Son las mismas varices, la misma fisiopatología. En cuanto a la historia de las varices fueron descritas por primera vez que se sepa en la literatura por Cornelio Celsius, ya en el siglo I después de Cristo. Y desde ahí ha sido descrito y asociado a disminución o atrofia del tamaño y de la consistencia del testículo y subsecuentemente su influencia en la infertilidad, no en la esterilidad, porque la esterilidad es una causa irreversible de falta de concepción, mientras que la infertilidad es una causa reversible. Desde los tiempos de Cornelio Celsius se ha descrito el varicocele y recordemos que en el siglo XVIII, en el XIX, el doctor Bennett y Curling han descrito el varicocele y han asociado el varicocele a una disminución de la calidad del esperma. Pero en los años de 1840 aproximadamente, en la época de nuestra independencia, en Francia hubo un doctor que fue asesinado por un paciente que había sido operado un año antes por él de varicocele, y al no procrear, este paciente parece que también estaba afectado de trastornos psiquiátricos, fue y asesinó al doctor que lo había operado. El doctor se llamaba el doctor Anthony Delpech, un médico francés. Pero no hasta 1965, o un poquito antes, hasta que MacLeod fue el que hizo una verdadera asociación científica y estadística basada en la evidencia sobre el varicocele y su influencia sobre la función testicular de la fertilidad. Fue a partir de entonces que él se empezó a estudiar el varicocele de una forma científica. ¿Cuáles son las causas del varicocele? Debemos recordar que el testículo se forma, o la gónada indiferenciada, tanto del hombre como de la mujer, se forma debajo del riñón. Y estos órganos van descendiendo. Los ovarios se quedan en la cavidad pélvica, en caso de una mujer, pero en el caso del hombre, el testículo desciende hasta el escroto, arrastrando todas las estructuras nerviosas, vasculares, venosas y el deferente. Esto hace, primero, que las venas, ahí se ve un diagrama como se ve el fallo valvular. Estas venas tan largas hace que el mecanismo valvular, tenemos un checker, una especie de checker que permite que la sangre venosa que sale del testículo suba hacia arriba, encontrarse en la vena renal del lado izquierdo o directamente en la vena cava inferior si fuera del lado derecho. Esto hace una tendencia en particular a fallar de ese sistema venoso. Hay tres razones también. Se habla de que el efecto de nutcracker o de cascanueces, en que la arteria renal izquierda pasa por debajo de la arteria mesentérica superior, haciendo un aplastamiento, un pisamiento. Y esto hace que toda esta sangre que viene del riñón y que viene de la circulación general descienda hasta el testículo como una forma de reflujo y lleguen muchos metabolitos que vienen del riñón que se van a eliminar por la orina y hagan un estrés oxidativo sobre el testículo. Se habla también de otra razón, que es que el 85% de los varicoceles son izquierdos. ¿Y por qué? Es porque la vena espermática del lado izquierdo desemboca en la vena renal izquierda, haciendo un ángulo recto. Además es 6 centímetros más larga que la vena espermática derecha, y esto hace más consecuentemente un fallo valvular y provocando reflujo 85% más de ese lado izquierdo que del lado derecho. La vena espermática derecha desemboca en la vena cava inferior, formando un ángulo de 15 grados que le sirve también como una válvula antirreflujo. Existe un tercer factor que fue descrito por el doctor Chafik, que se llama la bomba faciomuscular.
se habla de estructuras musculares formadas por el cremaster, la fascia cremastérica interna y la fascia cremastérica externa del cordón, que mantienen una hipertonía de estas venas, evitando su dilatación y la consecuente formación de varicoceles. En cuanto a las consecuencias del varicocele y su fisiopatología, recordemos que el reflujo venoso, esa sangre, impide, ese reflujo que baja hacia el testículo, impide que el testículo le llegue sangre arterial. Y es decir, que el testículo vive en una hipoxia crónica. Por otro lado, ya lo mencionamos, por la vena renal izquierda descienden ante el testículo metabolitos que se iban a eliminar por el riñón. Y esto conduce a un estrés oxidativo y un estrés tóxico en el testículo, disminuyendo su función de espermatozoides. Por otro lado, este reflujo crea un aumento de la temperatura que puede llegar hasta los 4 grados. La temperatura ideal para que el testículo funcione no es que sea de 33 grados, sino por debajo de 33 grados. Por encima de 33 grados, esto va a afectar muy seriamente la producción de espermatozoides. Y no solamente la producción de espermatozoides, también que va a afectar las células del Leydig que producen testosterona, como también las células de Sertoli, que es donde se acopla el espermatozoide para terminar su maduración. Así que también hablamos de que el varicocele no solamente causa estos problemas, sino que disminuye la formación de testosterona, y se dice también que hay un aumento de las aromatasas periféricas, convirtiendo la testosterona, la cual disminuye y por subsecuentemente aumentando los estrógenos totales. Dijimos ya que el varicocele es 85% más frecuente del lado izquierdo, 14% es bilateral y un 1% es derecho. Hay que tener mucho cuidado cuando viene un varicocele solamente derecho. Tenemos que descartar una patología que se llama situs inversus, en que los órganos que están del lado izquierdo están situados del lado derecho. Es un trastorno congénito, una malformación congénita que se llama situs inversus. Y siempre y cuando nos llega un paciente con varicocele derecho único, tenemos que descartar esta patología. Es decir, el hígado, el corazón, todos estos órganos, en vez de estar situados el corazón del lado izquierdo, va a estar situado del lado derecho. Eso ocasiona varicocele derecho. Otra patología que tenemos que descartar cuando nos llega un varicocele derecho es una neoplasia con grandes metástasis retroperitoneales que está obstruyendo el flujo venoso, o una formación de enfermedades tromboembólicas. El varicocele, cuando afecta a niños, tenemos que atenderlo rápidamente. No es lo mismo un adulto de 30 años, 25, 30, 35 años que nos llega a la consulta, que no lo tenía el varicocele, es de una formación nueva, a que un niño desde los 4 o 5 años que nos llega a los 30 años a la consulta, ya ese varicocele va a sufrir mucho, ese testículo va a hacer sufrir mucho por el varicocele hasta que el niño llegue a su edad reproductiva. Y ese varicocele es muy importante corregirlo a tiempo en los niños. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es muy simple, clínicamente, por la palpación. Hay varicoceles grado 3 que ya se pueden ver a simple vista. Hemos visto en uno de los diagramas cómo se ve en el escroto y parece un saco de gusanos, asemeja un saco como de gusanos. El varicocele al tacto tiene una consistencia como si llenáramos un guante de agua. Es una consistencia muy flexible, muy blanda. Se hace la sonografía, se puede hacer una venografía, pero sencillamente con la palpación clínica, manual y una sonografía, preferiblemente Doppler a color, hacemos el diagnóstico perfectamente. El tratamiento, lamentablemente, no hay tratamiento médico, no todos los varicoceles tienen que tratarse. Si el varicocele es un varicocele moderado y el paciente ya ha logrado concebir, pues no hay razón para tratarlo, a menos que se trate ya de un varicocele muy grande o que el paciente sienta algún tipo de síntoma. El tratamiento va desde la embolización, hecha por los radiólogos vasculares, que es que se inyecta un líquido esclerosante en las venas, sellándolas, por la laparoscopía, hemos visto uno de los diagramas, y la cirugía abierta, que empezó a hacerse la ligadura alta, suprainguinal o retroperitoneal, que se llamaba de palomo,
luego siguió la transinguinal y por último se usa una cirugía que es la cirugía microscópica subinguinal, que es la que más resultados están dando y la que tiene menos recidiva, y el paciente se va de una vez para la casa. Es bueno recalcar ya para terminar de que luego de la cirugía necesitamos por lo menos 3 meses a 6 meses para empezar a ver los cambios de la cirugía. Se habla de que un 60-70% de los pacientes ya en esta fecha ya tienen un cambio positivo sobre el espermatograma. ¿Por qué hay que esperar esta fecha? Recordemos que desde que el espermatozoide es formado hasta que tiene la capacidad de fecundar, ya que se deposita en el epidídimo, que se adhiere a una célula de Sertoli para acabar de madurar, en este tiempo traspasa 3 meses. Y por eso es que después de la cirugía, por lo menos hay que esperar 3 meses de que estos espermatozoides hayan madurado sin el estrés que representaba la varicocele. El éxito puede llegar en el año después de la cirugía hasta un 90%. Así que hasta aquí nuestra cápsula urológica. Les exhortamos a que no lo cambie. Siga con nuestra programación de Medicina de Cuerpo y Alma en Cinevisión Canal 19. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes y otra vez con ustedes en la tercera sesión de nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma, y hoy, como habíamos prometido, con la doctora Rocadis Rodríguez, médico internista, gastroenterólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del Hospital Padre Villini como médico internista y del Centro de Gastroenterología del AIBAR como médico gastroenterólogo, quien nos hablará hoy sobre gastritis, úlceras y colocación de balón gástrico, un tema conocido por todos nosotros. Buenos días, doctora Rodríguez. Buenos días, hola. Doctora. Buenas tardes, doctora, y bienvenida al programa. Hola. Este espacio es para usted. Gracias. Doctora, como gastroenteróloga, ¿cuál es la consulta principal? ¿Cuál es el principal motivo de consulta en la consulta de un gastroenterólogo? Bueno, el principal motivo de consulta que vemos día a día es un síntoma conocido, que es la epigastralgia. Es lo más frecuente, acompañado de lo que es la acidez y el reflujo. Esos son los motivos más frecuentes que el paciente llega. También llega mucho por dolor abdominal, y entonces ya uno va haciendo una anamnesis para determinar por qué razón el paciente tiene dichos síntomas. Epigastralgia, para que la gente entienda, es el dolor de estómago. En el dolor de la boca del estómago. Me refieren dolor en la boca del estómago, refieren ardor, refieren acidez, otros refieren un dolor abdominal generalizado, entonces, pero en la boca del estómago es lo que nosotros llamamos epigastralgia. Y bueno, ese es el síntoma. ¿Y cuál es la causa principal de ese dolor, que es el principal motivo de consulta? La causa principal de el dolor o la epigastralgia están la gastritis, las úlceras pépticas, es una causa muy frecuente, y el Helicobacter pylori, que no se queda atrás, que es productor de ambas patologías anteriormente mencionadas, tanto la gastritis como la úlcera. ¿En qué porcentaje de estas dos patologías, tanto también en la duodenitis, está involucrado el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori está generalmente en más de un 80% implicado en estas patologías. Wow, es mucho, un 80%. Doctora, las gastritis, es una enfermedad tan frecuente en la población y que mucha gente tiene gastritis, una realidad, y sufren de gastritis. Yo sufro de gastritis. ¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona con gastritis? Realmente, ¿qué se siente una gente que sufre de esa enfermedad?
Bueno, un paciente que tiene gastritis, primero hay que recalcar que la gastritis es un diagnóstico histopatológico. O sea, nosotros, todo el que tiene dolor de estómago decimos, ay, tiene gastritis, pero es un diagnóstico histopatológico. Necesitamos lo que es la realización de una endoscopía para confirmar dicho diagnóstico. Los síntomas más frecuentes, como ya le mencioné, el paciente refiere dolor en la boca del estómago o epigastralgia, refieren acidez, refieren ardor, otros pacientes refieren reflujo, que ya eso va acompañado de otras patologías, pero el síntoma más frecuente es el dolor y también muy frecuente lo que es la sensación de plenitud. El paciente refiere que cuando come se llena, se siente lleno rápido y tiene muchos gases. Y esos síntomas son frecuentes y constantes, porque sí, el que sufre de eso, cabe aclarar, como dice la doctora, que el dolor de estómago no necesariamente es una gastritis, que hay que hacer un estudio. Hay otras patologías que te pueden provocar epigastralgia. Y por eso hay que visitar un especialista en el área, porque claro, son los gastroenterólogos, los médicos que estudian el sistema digestivo y los que están preparados para dar este tipo de diagnóstico, porque realmente a todos le decimos gastritis, ¿no es verdad? Sí, a todo. A todos le decimos gastritis, no es así, ¿verdad? Y como en este caso que usted se refiere a la gastritis, se está refiriendo a la gastritis crónica, ¿verdad? Pero también hay una gastritis aguda. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre los síntomas de una y otra y la diferencia entre los causantes de estas dos patologías? En la gastritis crónica, vamos a decir ya es una gastritis vieja, el paciente viene arrastrando desde mucho tiempo dolores, acidez, pero estos pueden desaparecer, o sea, tienden a mejorar o van al médico, se le da los medicamentos o van a la farmacia, compran un omeprazol o al colmado, se toman un omeprazol, eliminan un poquito los alimentos, mejoran los síntomas, pero la causa que provocó esta patología no se elimina, o sea, no se quita. La aguda generalmente viene por algún factor inmediato. Hay pacientes, por ejemplo, pacientes que están sometidos a ingesta de AINES por tratamientos de dolor, por ciertas patologías, tienden a hacer una gastritis aguda, gastritis por estrés, o sea, tienden a ser síntomas inmediatos y que no mejoran rápidamente. Esta palabra que usted mencionó, AINES, es antiinflamatorios no esteroideos. Dígase incluyendo ibuprofen, diclofenac, que son de calmantes, uso muy frecuente en nuestra población. No, y un abuso de los medicamentos que contienen aspirina, que son los AINES, ¿verdad? Sí, generalmente. Ese es igual que, como decía, del omeprazol, o sea, tú vas a la farmacia, compras un omeprazol, porque si me duele, deme un omeprazol. Y no tiene ninguna regulación. Entonces, los AINES o los antiinflamatorios, medicamentos para el dolor, provocan mucha inflamación a lo que es la mucosa gástrica. Casi en su totalidad, todos provocan irritación y molestias a nivel gástrico. Veo también pacientes muy ansiosos en la consulta, que siempre en la historia clínica, uno preguntándole al paciente sus antecedentes, ellos le refieren a uno que sufren de gastritis, pero uno ve cierto grado de ansiedad en esos pacientes. ¿Es la ansiedad un factor agravante? ¿Pueden los pacientes somatizar sí, y afectar su estómago? Bueno, en la jornada de distrito, que fue hace unos 2 fines de semana, se hablaba de ese tema, de la psiquiatra. O sea, hay pacientes, como el sistema digestivo está conocido como nuestro segundo cerebro, o sea, hay pacientes que somatizan, hay pacientes que todo lo relacionan y lo llevan al plano gastrointestinal o digestivo. Hay pacientes que tú no encuentras qué hacer con ellos, hay pacientes que es un dolor constante o unas diarreas, dolor de estómago, estreñimiento, y cuando tú investigas el fondo, no está tanto aquí, sino más... No hay una causa orgánica. No hay una causa orgánica, sino alguna causa psicológica que es lo que está afectando al paciente.
Sí, pero claro que la evaluación por un profesional es básica para llegar realmente a diagnosticar. Sí, lo que pasa la con tos estos sea pacientes mental. que tienden a somatizar mucho o tienden a tener síntomas por estrés o por nervios, ansiedad, depresión. Este paciente viene donde mí, yo lo medico, lo trato de llegar a un diagnóstico, él se mejora un tiempo considerable, regresa donde mí otra vez con los mismos síntomas Y que los medicamentos no y le no hacen encontramos una razón, o sea, se le hacen estudios, se le hacen endoscopías, colonoscopías, todos los estudios, no encontramos nada. Entonces ese paciente ya se va, mueve de donde mí hacia otro especialista y anda, un turismo médico. Exacto, hacen un turismo médico entre muchos gastroenterólogos. Iba donde aquel y dice, no, porque yo fui donde la doctora Rodríguez y no me funcionó. Y voy donde el otro. Y así andamos hasta que, bueno, ya llega donde alguien que dice, espérate, vamos a buscarle ayuda. Queda, sí. Vamos a buscarle ayuda psicológica para que mejore. Doctor, en el caso de los pacientes que tienen la condición per se de gastritis, que ya se sabe que tiene gastritis diagnosticado, aparte de los medicamentos tomados, ¿cuáles medidas de su estilo de vida, de su forma de alimentación deben de cambiar estos pacientes? Porque claro está que la dieta debe de influir, ¿verdad? Sí, es muy importante. Muchos pacientes dejan de ir al gastroenterólogo por el miedo a lo que me van a quitar. Bueno, tengo un paciente que ayer le pregunté, ¿por qué no fuiste? Bueno, yo cumplo años, el 15, y usted me va a quitar todo lo que yo No lo voy digo a que poder celebrar. hacer. Yo voy después de. Entonces, el paciente que tiene gastritis o tiene alguna patología gástrica, generalmente uno le incita a que se alimente adecuadamente, saludable. Generalmente retira alimentos como los cítricos, retiramos la leche, los lácteos, retiramos lo que son las harinas picantes, bebidas embotelladas, refresco, retiramos el alcohol. ¿Y el café, doctor? Y el café también. Ay, doctor, el en café. algunos pacientes. Hay pacientes que realmente el café no le provoca ningún efecto, bueno, ese paciente lo puede consumir, pero el café es un alimento muy acidificante, o sea, provoca mucha acidez, entonces, y mucha irritación. Entonces, por lo tanto, nosotros le decimos al paciente, le recomendamos que debe de disminuir la ingesta de café. Entonces, eso es muy importante. Llevar una alimentación basada en eliminar lo que es la acidificación del estómago para que los síntomas puedan mejorar. Y con esto ayudamos a la medicación, porque si solamente dejamos al efecto que me vaya a provocar el omeprazol o el X IBP que le pongamos, o sea, el inhibidor de bomba de protones, que es su nombre de su familia, o de X medicamento que pongamos para la sensación de que estoy lleno, para mejorar el reflujo, no basta. Si no cambiamos nuestro estilo de alimentación o nuestros factores agresores externos, entonces no vamos a tener una mejoría real del problema. Por eso hay muchos pacientes que dicen, yo tengo toda mi vida con gastritis, no se me cura. La gastritis no se cura. Sí, tú puedes curarte, puedes mejorarte, pero tienes que ayudar. Cambios, hacer cambios en el estilo de alimentación para que puedas tener una mejoría real. Que la gente a veces no hace conciencia de enfermedad, porque entonces se mejoran un tiempo y cuando se llegan a mejorar, vuelven a los hábitos. Incluso el paciente tú le recomiendas un estudio endoscópico con la finalidad de determinar qué patología está provocando que tenemos, ¿verdad? Diagnosticar asertivamente. Entonces, si con el medicamento o la recomendación que le hiciste de inicio en la consulta, el paciente mejoró, y ese paciente tú no lo vuelves a ver hasta que nuevamente tiene dolor otra vez, síntomas nuevamente. Dolor de nuevo. Doctora Rodríguez, usted habló de que en la gastritis crónica y en la enfermedad péptica, el Helicobacter pylori tenía una incidencia de más de un 80%. Sí. Incluso existe Helicobacter desde que existe el hombre, porque se ha detectado en las momias de Egipto, se han hecho estudios, se ha encontrado Helicobacter pylori, incluso en
en los fósiles de hombres del Paleolítico y todas esas cosas. ¿Cómo se diagnostica actualmente? ¿Cómo se trata el Helicobacter? Porque se habla del test del aliento, se habla de la biopsia. El Helicobacter tenemos métodos diagnósticos que son, vamos a decir, certeros, que son los más utilizados. El más fidedigno es hacer una endoscopía y tomar una biopsia. Tomamos una muestra y diagnosticamos. En pacientes que no pudiéramos realizar una endoscopia, se le realiza el test de aliento y también se puede determinar el Helicobacter en heces. Hacer el cultivo en heces para hacer su determinación. Estos 3 métodos son los que deberíamos de utilizar para un diagnóstico real, ya que muchas veces utilizamos o se utiliza lo que es un test sanguíneo para el Helicobacter, pero este test no me da una realidad de si el paciente tiene un Helicobacter activo o no. Me da muchos falsos positivos, debido a que todos tenemos Helicobacter. O sea, todos desde la niñez nos enfermamos, lo tenemos. La diferencia recae en que unos se nos activa o se nos multiplica, otros no. Y esto va muy apegado a lo que es el medio ácido del estómago. El Helicobacter vive en medio ácido y se multiplica en medio ácido. Entonces, cuando tenemos un estómago muy ácido, él comienza a multiplicarse y entonces ahí vienen los síntomas que provoca. O sea, le gusta el ácido. Mientras más ácido, mejor. Él vive ahí feliz. Por eso es que las terapias tienden a disminuir se le da terapia de lo que es inhibidores de bomba, o medicamentos tipo omeprazol, lleva también antibióticos y hay ya múltiples terapias, de cuádruple terapia. Se inicia con una triple terapia, que es un inhibidor, 2 antibióticos, ya de acuerdo a cómo vamos viendo la evolución. Si en una segunda muestra no se ha eliminado, entonces ya vamos agregando cierta medicación para tratar de eliminarlo. Pero se cura. Sí, el Helicobacter se cura. Claro está, tenemos que tener medidas también para cuando curamos el Helicobacter, tener la certeza de que ya nos vamos a curar, como cambiar lo que es el cepillo de dientes, tratar de acudir a hacernos una limpieza bucal, y aquellos que tenemos pareja, tratar de por lo menos hacer una determinación si ese paciente tiene el Helicobacter activo, para también poner su tratamiento y eliminar el medio de contagio o de recontaminación. O sea que el Helicobacter, usted mencionó que se puede transmitir por el cepillo de dientes y la pareja de uno. Ya lo tenemos. Contamina el cepillo. Porque incluso el test de aliento es simplemente te van a poner a soplar un guante. Está en las entonces secreciones. Está en las secreciones. Si no cambiamos los medios contaminantes, vamos a volver a adquirirlo, y si volvemos a tener un estómago ácido, entonces vamos a volver a tener un Helicobacter activo. Por eso hay pacientes que te dicen, a mí nunca se me ha curado el Helicobacter. Muy importante eso. Bueno, y estamos en nuestro segmento conversando con el invitado, con la doctora Rocadis Rodríguez, médico gastroenteróloga, hablando sobre gastritis y Helicobacter. En nuestro próximo segmento con la doctora estaremos hablando sobre el balón gástrico, un método poco invasivo para perder peso. Vamos a una pausa comercial y en breve volvemos. Siga con nosotros aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Por considerarlo de gran importancia, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asistió a una reunión de la Comisión Especial creada para estudiar el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad depositado por el Poder Ejecutivo. Mientras que la Comisión Especial de Evaluación a los aspirantes a Defensor del Pueblo conoció el informe sobre las ternas devueltas por el Senado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Regresamos aquí a su espacio Medicina de Cuerpo y Alma en la tarde de hoy conversando con la doctora Rocadis Rodríguez, médico gastroenteróloga.
Y en esta sección vamos a hablar acerca de lo que es la colocación de un método nuevo, ¿verdad? Poco invasivo para perder peso, que es la colocación del balón gástrico, que es un método que está siendo muy utilizado en la actualidad con la finalidad de perder peso. Doctora, con respecto a la colocación del balón gástrico, que vemos que hay mucho auge en la población con este método, porque a diferencia de otros que son mucho más invasivos, como la cirugía bariátrica, la manga, y que pues es más, digamos, más fuerte el procedimiento, con respecto al balón, ¿en qué se basa este método para perder peso? Bueno, el balón es vamos a decir, un globo como tal. Está hecho de silicona, o sea, y lo que va a hacer es ocupar espacio, o sea, se introduce en el estómago vía endoscopía y luego que ya tenemos colocado, se llena de líquido, generalmente solución salina, se tiñe de azul metileno para si tenemos cualquier evento con el balón pueda ser detectado, y ocupa entre un 70 a un 80% de lo que es la capacidad del fondo gástrico, que es donde va colocado. Entonces esto va a generar sensación de saciedad, o sea, quieres alimentos y te vas a sentir llena más rápido porque tienes el estómago ocupado, y también produce lo que es un enlentecimiento en la digestión, lo que va a hacer que tengas un periodo más largo de saciedad. ¿Y cuánto más o menos se estima que va a perder una persona de peso, por ejemplo, en un mes de haberse colocado el balón? Mira, la pérdida de peso en cuanto al tiempo va a depender de cada paciente. Primero hay que saber si el paciente califica o no califica para la ocasión de lo que es el balón. El balón gástrico está diseñado para una pérdida de peso entre unas 18 a máximo unas 70 libras. Ese es su diseño. Hay pacientes que aún no calificando por temas de que no me quiero operar o no quiero someterme a ciertos métodos, optan por el balón. Pero este está diseñado para pacientes en sobrepeso, obesidad 1 y 2, que no tengan ningún tipo de morbilidad. Porque aquel paciente que tiene una obesidad 2 o 1, que padece diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas, califican para una manga. O sea, entonces, porque esto es un método ya más definitivo para eliminar estos factores que me están provocando, ¿verdad?, enfermedades, mejorar mucho la condición de vida. Entonces, el paciente para balón, el paciente óptimo es un paciente sobrepeso, paciente obesidad tipo 1, paciente 2. Pacientes, como decía, que no quieren someterse a una cirugía, pueden optar por el método. Hay pacientes que, bueno, hemos tenido pacientes que han perdido más de 90 libras, pero no es el método ideal para un paciente obesidad grado 3. El método ideal para estos pacientes es ya la obesidad mórbida. Exacto. Obesidad mórbida. Y aquel paciente que tiene una obesidad que representa un riesgo previo a la cirugía, se puede colocar el balón para perder los kilos que requiere previo a una manga gástrica. Sería una terapia coadyuvante. Exacto, coayudante con lo que es la cirugía. Sí, claro, porque muchas veces hay pacientes que necesitan una ayuda aparte de la dieta y el ejercicio para lograr una meta deseada. Entonces, realmente ese es, vamos a decir, el objetivo. Es una herramienta que se diseñó para aquellos pacientes que han querido perder peso por métodos tradicionales como dietas, ejercicios, y que no han llegado a lograr, no han logrado su objetivo. Pero tenemos que verlo como eso, una herramienta. Si no nos regimos en lo que es un cambio real en nuestro estilo de alimentación y en el sedentarismo, o sea, no hacemos ejercicio, no hacemos nada con colocarnos un balón, llenarnos un globo, ay, me puse un balón, si no hago un régimen nutricional, no aprendo a alimentarme,
realmente usted ha perdido su dinero Y su tiempo. y su tiempo. No podemos dejárselo todo al balón. Porque, como les digo, eso es simplemente una herramienta que me ayuda o me da un empujón a yo lograr mi meta. Pero yo tengo que tener presente que tengo que hacer cambios reales en lo que es mi estilo de vida. Es un esfuerzo. Si no hice esos cambios, vas a perder peso, unas cuantas libras, porque estás comiendo en porciones disminuidas, pero no vas a alcanzar la meta deseada. Doctora, con el tiempo, ¿se puede ir acostumbrando un paciente al balón? En ese caso, que el paciente se acostumbre a tener ese globo, ese cuerpo extraño en el estómago, y su estómago se adapte y él vuelva a aumentar su capacidad de comer, ¿se puede añadir líquido ya puesto en el En el estómago? mercado tenemos balones reajustables, Excelente. que hay balones que no son reajustables y existe un balón que es reajustable. El reajuste es eso, o sea, este balón nos permite, si el paciente se adaptó al volumen inicial, ya vamos a decir 4 o 6 meses, hay balones, primero que hay que recalcarle, balones que duran 6 meses, balones por 12 meses, por un año. Por un año. El balón que es reajustable es un balón de un año, puede durar un año en el estómago. Este balón nos permite, si el paciente se adaptó a ese volumen inicial, en 4 o 6 meses, poder añadir más volumen y así el paciente reinicia nuevamente lo que es la pérdida de peso. No es que el estómago se pone más grande, simplemente ya hubo un método de adaptación de que ese volumen ya yo El paciente no me lo adapté, siente. ya no lo siento. Generalmente la mayoría de pacientes no requieren reajuste, pero otros sí lo Sí lo necesitan. requiere. Lo Excelente. Por otro lado, en el caso contrario, un paciente que responde bien, que se infló un balón, yo me imagino que será como dejarlo así, desamparado, sacárselo de un golpe. ¿Se puede también ir destetando el paciente del balón, desinflándolo poco a poco para que se vaya No. acostumbrando antes de sacarlo o se saca de golpe? No, porque... Saca. Llegó Claro. el término Y- de la duración viable de ese balón y no es más se fácil extrae. si lo sacan Lo de que golpe se que hace vuelva a es- engordar. No, lo que se trata es, por eso que tratamos de que en ese año, en ese periodo que Aprenda. usted dure con el balón, usted se reeduque Se en aprenda su a comer, alimentación. sí. Entonces tratamos de que posterior al retiro, usted tenga un seguimiento nutricional por 1 o 2 meses para que usted mantenga. Viva sin el balón. Exacto, para Viva que usted sin el balón. mantenga y viva y sepa que sí se puede seguir mantenerse. Tengo pacientes que a 2 años de su retiro mantienen un peso, Está. pero aquel paciente que no aprende, o sea, incluso hay pacientes que con él colocado te aumentan de peso. O sea, ese paciente que en vez de comer una, vamos a decir, Porción. una porción adecuada de un alimento saludable, vamos a decir, prefiere comerse un pedazo de pizza, que es lo que puede tolerar, o un mulo de picapollo, y Un no helado. cambia, no hace cambios. Entonces eso hace que el paciente no llegue a su meta. Y es que yo no entiendo, porque también esa es otra cosa. Si la gente no, si nosotros no logramos hacer un cambio real en balde, no solamente el balón, hay pacientes igual de bariátricos que vuelven a Exacto. Lo que engordar. pasa es que estos métodos, como decía al principio, son herramientas para tú alcanzar un peso ideal. Si tú no aprendes, no te reeducas, con cualquier método que tú utilices, sea dieta, sea ejercicios, sea balón, sea manga, tú no vas a mantener esos resultados. Esos resultados. Doctor, ¿y eso es ambulatorio, la colocación del balón? ¿El paciente hay que ingresarlo o el paciente se va el mismo día para su hogar? La colocación de balón es, como decía, que es vía endoscopía. Eso es totalmente ambulatorio. El paciente se coloca, primero hacemos una revisión endoscópica de la cámara gástrica, o sea, de todo lo que es estómago, duodeno, esófago, para determinar si tenemos alguna contraindicación para el balón. Como es pacientes con úlceras, si encontramos una úlcera péptica, una esofagitis, una hernia hiatal de gran tamaño, No califica. no califica, no se le puede colocar. Pero
Lo demás se coloca y al paciente inmediatamente se deja en observación un tiempo y luego que ya está despierto se puede ir a su casa. Pero súper bien, excelente. Bueno, hasta aquí quisiéramos seguir con la doctora Rocadis Rodríguez, pero el tiempo se ha acabado lamentablemente. Le damos las gracias por su excelente intervención y nos despedimos hasta aquí en una semana más de Medicina de Cuerpo y Alma. Les exhortamos a seguir con la programación de Canal 19, no le cambia, que nos sintonicen la semana que viene y nos sigan en Instagram y Facebook. Buenas tardes.